estaba en el taller, era sino copiar y pegar, ya, era eso. El primer punto era el primero, el único que había que echarle cabeza. Y a los que lo hicieron se dieron cuenta de que ese punto salían, ¿qué? En dos, tres líneas. Máximo cuatro, pues a los que fueron muy rigurosos. Pero incluso ahí también les dije que demostraron la covarianza, no les exigí mucho tampoco. Entonces, este parcial estaba muy fácil, muchachos, de verdad que sí. Entonces vean, el primer punto, les dije qué hacer literalmente, vean. En el taller yo les coloqué demostrar covarianza, ¿cierto? Toda la primera parte. Y entonces simplemente lo que les pedí es demostrar una covarianza, ¿ya? Y una covarianza que no estaba elevado al cubo, no estaba elevado a la nada. Era la covarianza de esta cosa con estos indexadores. Ya, era demasiado fácil este punto. Entonces vengan a ver, yo los abro acá. Vamos resolviendo la cadera. Segundo mientras esto carga. Ah, un segundo. Entonces mi recomendación, muchachos, es definitivamente, yo no sé qué vamos a hacer, pero créanme que esta materia no es de ser súper inteligente, esta materia no, esta materia es de dedicación, de saber estudiar y de estar consultando. Para esta materia no hay casi gente que sepa, pero yo estoy aquí disponible, pues ustedes saben, a las personas que me preguntan, ustedes saben que yo les respondo súper rápido, pues al menos trato de responderles súper rápido, entonces aprovechen eso también y pues hagan, no sé, reuniones grupales de estudio. Esta materia la estudian, por lo general se suele estudiar entre varias gente. ¿Por qué? Porque es conocimiento común. Entonces vean primero que todo, muchachos, yo les pedía demostrar la covarianza de esta cosa. El valor esperado de W de T con W de T más S, ¿cierto? Que es un proceso estacionario. Aquí les doy el enunciado, que es demostrar que es un proceso estacionario de segundo orden. ¿Y cómo les dije que se demostraba esto? Esto es, obtenga la covarianza de W de T más W de S y demuestre que no depende de T. Hay que obtener esta cosa y demostrar que no depende de T. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la definición? Bueno, esto aquí es covarianza. Covarianza. Entonces, ¿qué hay que hacer, muchachos? ¿Cómo es la fórmula de una covarianza? La fórmula de la covarianza es el valor esperado de esta cosa en t, ¿cierto? O en la primera variable que estamos covariando, o sea, tan, por beta a la alfa, Euler a la alfa por t, ¿cierto? Menos el valor esperado de esta misma cosa, de Euler a la menos alfa por t medios, por beta, alfa por Euler a la alfa por t, ¿cierto? Cerramos paréntesis. Esta misma fórmula, pero en el otro indexado, en el otro variable covariante. ¿Y qué es lo que me están diciendo? Simplemente, donde lo que me dice este indexador es, donde esté el t, cámbielo por t más s. Ya, ¿qué sería? Sería llegar y coger por Euler a la alfa menos, antes, no, menos alfa. Antes era t, pues ya va a ser t más s. Ya, dividido 2. Aquí por beta, por alfa, por Euler a la alfa. Antes era t, ya es t más s. Ya. Y aquí lo mismo, menos el valor esperado de... Y vean que esto sale muy sencillo, es que es demasiado fácil este punto. Euler a la menos alfa por t más s dividido 2 por beta a la alfa, Euler a la alfa, t más s. ¿Cierto? Y cierro paréntesis. Bueno, no quiero cerrar otro. Listo. Esto es completamente determinista, sale por fuera del valor esperado. Me queda el valor esperado de un browniano, cualquier valor esperado de un browniano es 0. Esta cosa es completamente determinista, sale fuera del valor esperado. Cualquier valor esperado de un browniano es 0. Tran. Entonces me queda este pedazo multiplicando por este. Esto es determinista, lo saco fuera del valor esperado. Euler, ¿por qué? Porque es determinista, porque no tiene ningún browniano. Por t medios, por Euler, a la menos alfa por t más s dividido 2. ¿Y qué me queda dentro del valor esperado? Beta alfa Euler a la alfa t por beta alfa Euler a la alfa t más s. ¿Cierto? Aquí yo les pedía que me demostraran qué era esta covarianza. A los que no me la demostraron se la valí toda completa, no hay problema. ¿Cuál es la covarianza de estas dos cosas? El mínimo entre los indexadores. Si esto es un exponencial viene casi como así, ¿cierto?
esto es la gráfica de un exponencial es así. Si aquí está t y S es una constante mayor a 0, porque S no puede ser negativa nunca porque es un punto del tiempo, entonces T más S va a estar por aquí. Esta cosa siempre va a ser mayor que esta. Eso significa que el mínimo entre los dos va a ser este. Ya, entonces esto sería igual a Euler a la menos alfa T, incluso agreguemos esto de una vez. Esto sería, vean que aquí está menos un alfa T, menos un alfa T, menos 2 me queda menos 2 dividido 2, o sea, menos alfa T, ¿cierto? Menos alfa medios por S, ¿cierto? Más el mínimo por el mínimo entre estos dos. El mínimo entre estos dos es este, o sea, alfa por T, ¿cierto? Este con este se me simplifica, y eso me queda igual a Euler, alfa Euler a la menos alfa medios por S. ¿Depende de T? No hay ninguna T. Ya se demuestra. Vean que salía súper rápido. ¿Cuántos pasos hice yo aquí? 1, 2, 3 pasos. No les pedía más. A los que no me demostraron esta cosa, se las valía el mínimo, que me sacaron simplemente el mínimo entre estas dos cosas, ya. Y vean que eso va súper sencillo. O sea, súper fácil. Es una covarianza, y yo en el taller les coloqué mucho de la covarianza. Incluso covarianzas mucho más complicadas. El otro es una martingala con respecto a F. Este sí era un poquito más. No, y eso, porque es que esto es un movimiento browniano. Hagamos la covarianza de eso. Eso sería W de T. Volvamos a escribir acá. Eso sería igual a W de T. Yo me acuerdo de eso. Euler a la menos alfa T dividido 2 por B a la alfa Euler a la alfa T. Listo, martingalas, eso es súper sencillo, esto es determinista. Bueno, hagámoslo paso por paso. Sería W de T condicionado a F de S. Ok, porque vean que les dice respecto a F de S, entonces siempre se condiciona a F de S. Entonces, esto es completamente determinista, lo sacamos fuera del valor esperado, el valor Euler a la menos alfa T dividido 2, valor esperado de beta de alfa Euler a la alfa T condicionado a F de S. ¿Cierto? Entonces simplemente le restamos esta misma cosa, pero en S, y se la sumamos otra vez. Entonces sería Euler a la menos alfa T dividido 2 por el valor esperado de beta alfa Euler a la alfa T menos beta alfa Euler a la alfa S más beta alfa Euler a la alfa S. Todo esto condicionado a F de S. ¿Cierto? Ya sabemos que de entrada este valor esperado me da 0. Estoy abreviando pasos aquí, muchachos, para no consumir mucho tiempo solucionando este parcial. Este valor esperado es el valor esperado de un incremento. Siempre me va a dar 0 y no me sirve nada la información. Un error que fue muy común y que fue muy común en el último punto es que para hacer el valor esperado de este, lo hacían como si fuera el valor esperado sin información. O sea, lo hacían así. Y entonces, claro, eso va a dar 0 siempre. Pero claro, si tenés la información condicional y se les olvidaba el condicional por completo, esto ya no da 0. ¿Esto da qué? Esto da B alfa Euler a la esto da browniano en alfa Euler a la alfa S. Y ya, por esto que estaba multiplicando aquí, por Euler a la menos alfa T dividido 2. ¿Esto es un movimiento, esto es una martingala? No, porque este tiene el T. ¿Cómo sería una martingala? Pues sin esto. Ya. Súper sencillo. Quedaba igual a beta alfa Euler a la alfa S. Muy fácil, no sé si ese punto también. Ese 30% para mí era lo más regalado. Bueno, y estas martingalas también, de este parcial. Este punto, yo creo que fueron los nervios, muchachos, en los que muchos se equivocaron. Yo no sé muchos por qué les dio T al cuadrado. Acá, vamos a hacer este punto paso por paso. Vean lo que me decía ese punto. Ese punto me dice, considere Z de T un movimiento browniano drift. Entonces escribo lo que es Z de T, un movimiento browniano drift, más sigma B de T. Este es el movimiento browniano drift. Listo, esa es la primera cosa que me dieron. Listo. Y me dieron que W de T era igual a T por Z con indexador 1 sobre T. Entonces, ¿qué me toca hacer? Simplemente cojo Z y donde esté T lo reemplazo por 1 sobre T. Esto sería igual a tener T y cojo Z y lo reemplazo y donde esté T lo reemplazo por 1 sobre T. O sea, mu
por 1 sobre t, más sigma por beta 1 sobre t, ¿cierto? Y esto es lo mismo que tal, este se me cancela con este, y ahí me arregla toda la vida. Más este por este sería sigma por t por browniano en 1 sobre t. Ya. Y este es el proceso con el que me pedían trabajar para todos los puntos de ahí en adelante. Esta era la cosa que me pedían trabajar. Yo les coloqué uno mucho más difícil en el taller, que era diciendo que esto era un bridge. Ese era súper largo y era mucho más difícil. Aquí les dije, este es un drift y trabajen con esto. Vean que este era muy sencillo. ¿Por qué? Porque este ya lo habían hecho en el taller. Este es como el sexto punto del taller. Y yo le resolví la normalidad incluso en una asesoría para este punto. Entonces, me pedían, vean, suponga que sigma es igual a 1, entonces no va a quedar que el proceso es W de t mu más sigma igual a 1, no lo coloco, por B de 1 sobre t, ¿cierto? Y ya empiezo a operar, demuestra que esta cosa es un movimiento browniano. Ya lo habíamos hecho para este mu se cancelaba siempre porque se anulaba con el otro mu de la S. Entonces quedaba, por ejemplo, el valor esperado de W de t menos W de S. Quedaba igual a el valor esperado de mu más sigma B de 1 sobre t menos mu se anulaba con este y quedaba el mismo ejercicio que estaba en el taller, que era sino copiar y pegar, menos sigma B de 1, no, sigma no t, perdón, estoy dando con t, y aquí estoy tratando con s, 1 sobre s, este con este se me simplifica, y queda lo mismo que estaba en el taller, B1 sobre t, menos s, y así pasaba para la normalidad, así pasaba para los incrementos, esta cosa siempre pasaba, y se cancelaba eso, y voilà, era el mismo punto del taller, yo les hice la normalidad, y esto pues obviamente hace. Y era, este punto es literal un punto del taller, copia y pega un punto del taller, con un mu de más, que eso se cancela porque no tiene ningún atento, es súper sencillo. Explique para qué suele ser empleado. Los que me colocaron, sirve para colocar activos que tienen una tendencia marcada en el tiempo, ganaron ese punto en 10. La razón, porque sirve para eso, para caracterizar activos que tienen una tendencia marcada en el tiempo, ya. ¿Qué pasa cuando aumentamos mu, cuando lo disminuimos? Si lo aumentamos se ve más la tendencia, si lo disminuimos no se evidencia tanto. ¿Qué pasa con sigma? A medida que incrementamos sigma hay una mayor volatilidad, entonces no se evidencia tanto la tendencia. Cuando la volatilidad es pequeña, pues sí se evidencia más. Fácil. Este otro, 10, este otro que también. Y vean lo que valía este muchacho, es un 10% por eso. Y echar carreta cortica. Esta otra. Aquí les di la sugerencia, hagan una recta del tiempo, muchachos. Este punto también salía súper sencillo. Este punto es muchas martingalas las que se pueden conformar de este punto. Entonces me decía, vea, es WDT una martingala. Ya sabemos que WDT es mu más sigma por t b de 1 sobre t. Y el error que muchos cometieron, aquí yo les estoy pidiendo, sea una martingala respecto a f de s. No a f de 1 sobre s, a f de s. Entonces yo lo que les estoy pidiendo es que me terminen si w de t es una martingala respecto a s, no a 1 sobre s, a s. ¿Cierto? Y esto sería lo mismo que tener, pues, el valor esperado. Bueno, sacamos de aquí lo que es determinista, esto es determinista, entonces me queda mu más sigma por t determinista por b1 1 sobre t condicionado a f de s. Listo. Y vean la información que les di aquí. S es menor que t, que es menor que un medio, que es menor que 1. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Vean, aquí está t, aquí está t, aquí está 1, ¿cierto? Y les estoy diciendo, S es menor que 1 sobre t. O sea que por aquí está 1 sobre t y por aquí está S. Es decir, yo tengo la información hasta aquí, todo lo de aquí en adelante lo desconozco, no ha pasado todavía, no se sabe cuándo va a pasar, todavía no se sabe todavía qué es. Hasta ese yo tengo toda mi información y bacana, tengo todo el pasado, toda la historia ahí. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que esto sería lo mismo que tener, dejemos este mu más sigma por t por el valor esperado de b de 1 sobre t menos b de 1 sobre menos b de s. B de S, porque yo estoy parado en S, es lo que yo tengo que agregar, donde yo estoy parado, B de S, más B de S, condicionado a F de S. ¿Cierto?
Ya sabemos que este me da 0, entonces esto me va a quedar mu más sigma por t por b de s. ¿Esto es una martingala? No. ¿Cómo sería martingala? Hay varias, al menos dos martingalas que se pueden conformar de esto. La primera martingala, si w de t, si w de t es igual a beta sobre 1 sobre t. Esa sería la primera martingala, porque ya no necesito este t. La otra martingala que se puede conformar, mu más sigma por b de 1 sobre t. Esta sería la otra martingala. Ya, súper fácil. Listo. El otro. Es una martingala respecto a FDS con ese menor que... Aquí ya cambia un poquito la cosa. Lo que les digo es lo siguiente, vean. Sugerencia, haga una recta del tiempo y ubique S, T y 1 sobre T. Le estoy diciendo, T está por aquí porque es el tiempo mayor que yo no conozco. 1 sobre T está por aquí. ¿Y qué es lo que me dicen? Es menor que S. Entonces S está por aquí. Y yo tengo información hasta dónde. Esto es T. Y yo tengo información hasta dónde, hasta S. Lo que me están diciendo es que pronostique algo que yo ya conozco. Entonces, la martingala, bajo esta condición, la martingala de W de T condicionado a F de S, que sería lo mismo que tener mu más sigma por T, B de 1 sobre T, condicionado a F de S. Bajo esta condición y bajo lo que yo les acabo de decir, pues me está pidiendo que pronostique algo que yo ya conozco, yo ya lo conozco, entonces esto es completamente determinista, de nada me va a servir la información que yo tengo. ¿Esto qué me va a dar? Mu más sigma por t, p de 1 sobre t. ¿Ya? Ya, por eso vale 5%. Y yo no les pedía determinar, esto no es martingala, no es martingala. Yo no les pedía decir que me demostraran cómo esto era martingala. Simplemente les pregunté, ¿es una martingala? Tan, ya. ¿Es una martingala? No. ¿Y por qué? Porque es algo que me está pidiendo que pronostique, algo que yo ya conozco. Y aquí se les dije, haga una recta del tiempo y ubique los valores. O sea, yo creo que una persona lo sacó bueno, este punto. Una o dos personas. Bueno, el tercero. Este 15% también me parece. Bueno, esta es una modificación que yo hice aquí. A ver. Esto sería igual a W de t igual a B de t a la 3 más B de t al cuadrado, ¿cierto? Separe este por un lado y separe este por el otro lado. Ya sabemos que este no es martingala y ya sabemos que este tampoco es martingala. Este lo hice en clase. Este está en el taller. Literal. Entonces, ¿yo qué les dije? Entonces simplemente esto sería, ¿para qué si fuera martingala? Esto no es una martingala. ¿Para qué si fuera martingala? Porque hacerlo es hacerlo es más, este quizás es uno de los puntos más largos. Este y este A. ¿Para que fuera martingala qué es? Pues simplemente para que fuera martingala es que fuera b de t a la 3 más b de t al cuadrado menos t por 3bs más t más 1. Y así esta cosa era martingala, había que agregar este término, había que restarle este término para que fuera martingala. ¿De dónde sale este menos t? Este menos t que multiplica este 1 sale de aquí de este lado. ¿Y dónde sale este menos 3t? Menos 3tb si sale de aquí. Ah, este es una t, perdón. ¿Cuál fue el error que casi todo el mundo le tiró el punto en este parcial? Yo no sé por qué me dijeron que el valor esperado de b de t menos b de s al cuadrado condicionado a f de s por b de t menos por b de s condicionado a f de s era igual a 0. No, eso es algo que yo no alcanzo a entender. Y por este no lo hicieron 0, este lo hicieron bien. Ya. El que hicieron 0 fue este, se olvidaron de la información condicional y dijeron que esto era lo mismo que decir de... Y claro, esto sí es 0, pero condicional información, ¿no? Se les olvidó el condicional y siguieron de ahí en adelante haciéndolo. Entonces, claro, les anulaba este BS y les daba que esto era igual a 0, ¿cierto? Y en el último, no, este punto sí es otro de los más sencillos, muchachos, que tenemos en colonial. No es que yo hice unos mucho más complejos en clase que de este. Este era un movimiento browniano estándar de entrada. Era un movimiento browniano estándar. Y era simplemente demostrar las condiciones. Diego era el que me preguntaba, déjame ver, yo te abro las presentaciones acá, Diego.
O Diego Daniel, creo que era Daniel, no recuerdo. Eso está en la clase 3, en la clase 4, creo. Déjame ver ahora acá. No, sí. Mira, posee incrementos independientes y casi muchos se comieron eso. Y eso que les bajé muy poquito. De un 15 que daba por ese punto, de un 15% les bajé 2 puntos porcentuales a los que les faltó la independencia. Y vean que la independencia es un punto muy importante acá. Entonces les bajé muy poquito. ¿Y qué hay que demostrar para independencia? Vean, esto lo dicen claro, muchachos, en todos los ejercicios que hice Monitor Unión lo dice. Hay que demostrar que este valor es creado de cero y que es un proceso gaussiano. Los que no me demostraron que es un proceso gaussiano no importa, pues porque ya se entendía de esta condición. Por eso no les bajé. Pero, o sea, les faltó este. Y eso que bajé muy poquito, pues, muy poquito. Entonces, no sé, muchachos, ese parcial estaba muy fácil, la verdad, demasiado fácil. O sea, no sé ustedes qué opinan ahora que ven más o menos la solución, ¿qué opinan? No sé. ¿Qué le suscita ese parcial, muchachos? Sí estaba muy fácil, la verdad sí estaba muy sencillo. Por lo general, parciales presenciales coloco puntos más difíciles. Este estaba muy sencillo. No sé, díganme en opiniones, cómo podemos hacer para mejorar, para que ustedes me entiendan más fácil este tema. Siguen integrales estocásticas, sigue fórmula de Ito, diferenciales estocásticos, sigue ecuaciones diferenciales estocásticas, estimación. Este semestre pensaba meter teorema de Cameron-Guerzano, pero no sé si meterlo ya del tiempo o aprovecharlo en otras cosas. No sé, muchachos, díganme ustedes qué opinan para hacer este proceso un poquito más llevadero y yo ayudarles a entender esto más fácil. Natalia, creo que levantaste la mano, dime. Profe, pues no sé, dos cosas. Yo no quiero salir como en limpio y llegar y decir, no es culpa mía. Pues la verdad, yo siento que me faltó estudiar mejor por diferentes cuestiones. Pues yo ya le había comentado más o menos a usted, porque tuve 4 parciales la misma semana, porque pasó algo con mi abuela, por X cosas. Pero sí, yo creo, pues yo después me revisé todas las clases y sí opino que usted normalmente siempre repetía y uno lo busca y siempre responde. Yo opino dos cositas. La primera es que si de pronto no sé cómo estemos de tiempo o lo que sea, tú a veces, pues, o sea, dices muchas cosas y lo vas escribiendo rápido y pasas el tablero y pasas el tablero. Entonces uno intenta como escribir y no solo me ha pasado a mí, unos amigos me han comentado como, yo nunca alcanzo a escribir en esa clase porque él va muy rápido. Entonces Entonces es vamos como, más despacio entonces. como uno en una clase presencial, pues escriben en el tablero y cuando lo llenan, paran, esperan a que uno escriba y todo, pero aquí no se ve cuando el tablero está lleno, o sea, tú vas y vas y vas y el tablero es infinito. Listo, perfecto. Sí, Dale, pues profe, yo entonces estoy voy de a ir un acuerdo Profe, poquito con más ella. despacio. Pues yo iba profe, atrasada literalmente porque no me da tiempo de escribir en clase. Pero bueno, la ventaja de las clases que se vienen es que hay notas del profesor Freddy Marín. Bueno, con excepción de integrales estocásticas. De ahí en adelante, que hoy deberíamos de empezar con integrales estocásticas. De ahí en adelante, pues sí se ve un poquito más sobre todo para ecuaciones diferenciales estocásticas y para las notas del profesor Freddy y para fórmula de hitos si hay notas desarrolladas. Entonces quizás les pase mucho. Pero claro, Natalia, dale. Voy a tratar de ir un poquito más despacio, pues, o al menos esperar que ustedes copien en el tablero o alguna cosa. Muchachos, no sé, ¿qué más ve, opinan? No, una espere que pregunta. yo no he terminado, ¿cómo así? Listo, sigue pues. Y lo otro era, pues tú dijiste, lo que pasa es que hay una parte que a mí no me termina de cuadrar cuando tú dices que es muy fácil, que yo toda la vida te lo he dicho. O sea, yo tengo un sobrino de 1 año y él apenas está aprendiendo a caminar y camina súper raro. Es muy difícil que yo le diga, hey, es tan fácil caminar, o sea, es tan fácil. Yo llevo 20 años haciéndolo, pues porque él apenas está aprendiendo. Pero piensa Entonces, algo, piensa en, algo, en si yo el te digo, lenguaje no me yo te cuadra. digo, pero piensa algo, si yo te digo que este tema es muy difícil, tú te vas a sugestionar de una vez y vas a adquirir una actitud más negativa. Si yo te digo, este tema es fácil, tú lo puedes aprender y ya otros lo han hecho y esto es sencillo, tú te aflojas un poquito más tus defensas y quizás puedas aprender más fácil. ¿No lo piensas así? Bueno, sí, no sé, pues, pero igual yo intento no tomarme nada personal. Entonces yo, bueno, todo bien, es fácil. Y no, en verdad, sí no estaba tan difícil. Pero, por ejemplo, hay partes en las que tú decías, como no entiendo en qué se confundieron si yo le hice la recta. Y en la parte de la recta yo me confundí porque en todo parecía menor o igual. Entonces yo, por ejemplo, en esa parte
como 1 era menor o igual a S y era menor o igual a 1, entonces yo casi que hice una recta con S debajo de 1 sobre T debajo de 1, pero esto puede ser menor, pero puede ser igual, entonces ahí me confundí en la recta y yo, escucha, pero esto hasta dónde va, y ese es 1, entonces tengo la información hasta 1, porque estaba menor o igual, entonces por ejemplo en esa parte de Martín Galas, yo sí me confundí, pues yo O no lo sea, vi así. tú tienes problemas por el igual. Ajá. Bueno, pero ese igual tiene que ir por definición matemática. Por definición matemática, la condición para que sea martingala es que sea menor o igual a otro punto. No podemos obviar el igual. Nosotros lo estamos haciendo estrictamente en demostración como si fuera menor, pero por definición matemática no podemos obviar el igual. ¿Me hago entender? Ah, bueno, pero son cositas que por ejemplo, yo me confundí en esa parte, entonces, si bueno, y si ese es 1, yo tengo la información hasta 1, tal cosa, y como estaba, entonces, o sea, por ejemplo, yo no sabía, y son bobadas, o sea, uno se ¿Y por confunde en qué no bobadas, me los preguntas? nervios, Es no lo sé. que yo digo, ¿por qué no me preguntan? No importa que estén en parcial, profe, esto es así. A los que me preguntan no les respondí el mismo. Profe, esto es así, profe, esto es así. Y yo, sí, hace esta otra cosa o hace esta otra cosa y ya. Pero es que yo no sé, como yo no los puedo ver, yo no puedo intuir si van bien, si van mal, si me están entendiendo. Para mí es muy difícil entenderlos y leerlos, porque ustedes aparte de todo no hablan, entonces no tengo ni idea. Entonces, si no me preguntan, yo supongo, no, pues lo entendieron súper bien, pero no, necesito un poquito más de información de ustedes, más de información. Listo, Andrés, cuéntame. Profe, ¿cómo vamos? Bien o normal. Eh, Profe, no, pues digamos que yo en el parcial sí me confundí, es digamos, por la forma de los enunciados. Entonces yo interpreté, digamos, diferente los enunciados. Y por ejemplo, el primero, ahí el browniano de alfa, Euler al alfa T. Sí. Cuando incluso lo empecé a hacer, dije, no, de pronto se equivocó copiando el enunciado y de pronto es grande y lo quería sacar. Está Y acá. otra cosa, pues sí, pues no, lo llegaste a interpretar así y entonces de pronto ahí fue donde yo me confundí. Y, profe, no, yo veo que vos estás planeando como mucho a futuro los temas, que de pronto para meter esto y esto, pero yo digo que de pronto, ¿por qué no por clase hacemos un poco más de ejercicios? Porque digamos por clase hacemos 2 o 3, aparte de la demostración, pero llegar a hacer, digamos, hasta 5 con un grado similar al parcial y no pensar en tantos temas que vamos a ver a futuro y llegar como hasta donde se puede, como tratando de cumplir, pero entonces vale un poco la velocidad y como la intensidad y hacer como más ejercicios tipo parcial. Listo, entonces hagamos algo, pues los ejercicios que voy a traer para la clase van a ser un poquito más difíciles entonces. Pero digamos que a la intensidad, es que es difícil porque si no, no cumplimos con el calendario que está en el programa. Y el programa sí es definido por la universidad. Entonces, digamos que yo como profesor tengo que garantizar de que ustedes vieron esos temas y que yo certifico que ustedes aprendieron esos temas, así como otras generaciones que pasaron por este curso también la vieron y otros futuros que van a Sí. pasar también. Entonces, Profe, y de claro, O, pronto, claro, profe, déjame, entonces yo hagamos quería algo, hacer pues. otra, sí, Voy a quería hacer tener como otra un propuesta poquito como a eso. más heavy, listo. Quería hacer como otra propuesta como a eso, o si de pronto es por tiempo y pues hay que estar en lo correcto, que hay que seguir los términos, pues, digamos, de la universidad. La semana que es antes del parcial, no utilizar la pasesoría, pero también que nos dedicáramos como con vos a hacer ejercicios tipo parcial fuera del taller. De pronto eso nos ayudaría un poco más a la comprensión y a saber solucionar otro tipo de problemas. Digamos que la ventaja del parcial que viene es que es un parcial que tiene alrededor de, falta un parcial y falta un trabajo. El parcial que viene tiene alrededor de 5 talleres. Fórmula de hito unidimensional tiene 2 talleres y fórmula de hito multidimensional tiene 2 talleres. Y además hay un taller que yo hago de cuenta mía. Entonces, ahí sí hay mucho para estudiar. Y pues bueno, ahí hay bastante tema del cual puedes sacar. Pero sí, es decir, bueno, también hay un ejercicio de ustedes y un ejercicio mío. En esa semana antes del parcial, pues lo que podríamos hacer es que las dos horas que estaban programadas para clase las podemos dar las 3 horas.
que estaban programadas para que ustedes estuvieran de cuenta mía, las podemos dar de cuenta de asesoría, pues, como hicimos así parecido a este. Pero yo necesito que ustedes me digan, porque yo no sé si ustedes necesitan asesoría. Entonces, si ustedes me dicen, profe, necesitamos una asesoría, que yo no sé qué, pues claro, yo saco el tiempo y la programo. Pero si no, no sé si la necesitan. ¿Me hago entender, Andrés? Sí, profe, totalmente claro. Listo, listo. Muchachos, ¿qué más? No sé qué opinan. Profe, yo te iba a decir algo en cuanto a a las asesorías. Contame. ¿Las vas a seguir dando los viernes o cómo va a ser la cosa? Pues es que vos me puedes hacer preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, me escribís Sí. en Teams y, profe, vení, esta cosa que no me da esto, ¿qué o qué? Y yo te trato de responder ahí mismo. Incluso estoy respondiendo más ágilmente, mandando puros mensajes de voz porque no toca escribir ni nada. Entonces, respondo rápido. Pero si ya consideras que es necesaria una asesoría grupal, pues ya vos me decís y la programaríamos. De momento, los viernes por la tarde me queda un poquito difícil, a no ser que sea comenzando la tarde. Pero podemos programar algún otro día, por mí no hay ningún problema. Por ejemplo, los miércoles también me queda fácil. No sé, ya podemos ver qué tiempo de asesoría. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias, hombre. Listo. Señores, bonificación para este parcial. Las personas que lo quieran hacer, lo hacen. Los demás es de decisión de cada quien si es la bonificación. La bonificación es de modo individual y se va a sumar 0. Vamos a ver, 0. ¿Qué? Sobre el parcial. Vamos a ver, dejemos eso en 0.4 sobre el parcial. Las personas que me hagan los siguientes ejercicios del taller. No es obligatorio que lo hagan, las personas que lo quieran lo hacen, se les va a sumar 0.4 sobre el parcial que acabo de entregar. En talleres está aquí. Taller 1, listo. Entonces, los que lo quieran entregar es de forma individual y para que valga tiene que estar todos los puntos absolutamente completos. Si le falta uno, no se lo valgo. Para entregar, me tienen que entregar el punto número 8, el punto número 9, el punto número 10, el punto número 11 y ya. No coloquemos, ahí está casi que. Vengan, otra vez. El punto número 8, el punto número 9, este no porque este era el mismo al parcial. El punto muy parecido. Punto número 9, el punto número 11 y el punto número 14. ¿Listo? Las personas que lo quieren hacer tienen plazo de aquí hasta el viernes para enviármelo. Las personas que lo quieran hacer, se les suma bonificación sobre 0.4, de 0.4 sobre el parcial. Las que lo quieran hacer, repito. Profe, ¿puedo volver a repetir los números, por favor? Los números son 14, el ejercicio número 14, el ejercicio número 11. Este lo pueden hacer por la distribución gamma, los que lo quieren hacer, o por la expansión en series de potencia. El punto número, sí, hagamos también el 10. El punto número 10, el punto número 9 y el punto número 8. Esos los puntos más largos del taller. Comprenderán que pues, es una bonificación de 0.4, entonces es opcional, muchachos. El que lo quiera hacer, se lo valgo y tienen plazo hasta el viernes para enviarme. ¿Listo? Profe, Contame. uno al 11, ¿por dónde le entra? Yo le bregué mucho y ni siquiera fui como capaz de hacer algo que valiera la pena como seguir. Tenés que hacer una expansión en series de potencia. Yo no haría Pero este. Por aquí no empecé de una vez por aquí. Tenés que hacer expansión de series de potencia y ahí. Vos sabes que esto es una exponencial, entonces se puede transformar en un Euler. sí. Ahora Y ya empiezo con sí, ese valor esperado de 2K. sí, Y ya no sé señor. pues por dónde empezar. Ah, bueno, Sí, perfecto. sí, señor. Después va a haber un punto donde lo vas a tener que igualar a este otro lado, pero de momento tenés que empezar por acá. Ah, bueno, ok, perfecto. Gracias. Listo. Repito otra vez, señores y señoritas. Punto número 8, punto número 9, punto número 10 y punto número 14. Son en total 5 puntos para los que quieran bonificación sobre este parcial. Recuerden, tienen que estar todos completos, es individual y tienen que estar todos buenos. Profe, sí, Por favor. ¿Cómo? son el Dijiste 4, 8, profe. el 9, el 11 y el 14.
8, 9, 10, 11, 14. Ah, el 10 también cuenta entonces. Sí, porque había dicho que el 10 no, que... No, el 10 también, coloquémoslo ahí. Hay muchos se equivocaron en el parcial, entonces también es necesario que entiendan ese punto. Puntos 8, 9, 10, 11 y 14. Listo. Entonces, por favor, los que quieran me lo envían por interactiva a más tardar el viernes. Listo. Listo, señores y señoritas. Entonces empecemos con esta otra unidad que es un poquito más denso. No más denso, digamos que es un poquito más, ¿cómo decirlo? Más cálculo. Ya esto sí es puramente cálculo. De aquí en adelante vamos a entrar puramente en el cálculo integral. Listo, entonces ya olvidemos este tema del parcial pasado, sea como nos fue, a los que les fue muy bien, felicitaciones, a los que no, pues hay una oportunidad de recuperar de aquí en adelante, no se desanimen, estudien mejor, traten de consultarse más con sus compañeros, en fin. Y por favor, dedicación, esta materia no se requiere otra cosa que no sea dedicación. Esta materia es de dedicación, muchachos, como casi todas las matemáticas. Y las finanzas también son mucho dedicación, porque es un área muy positivista, muy cuantitativa. Entonces, listo, vamos a Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Tú nos vas diciendo cómo vamos yendo en el seguimiento. Es que es del salvavidas. No, es que el seguimiento vale una nota completa. Todavía ni siquiera he empezado a guardar el seguimiento. Lo del seguimiento, además que lo hago este fin de semana. Pues, ¿qué te dijera yo? Podría conformar un archivo de Excel o vamos a ver cómo lo voy haciendo luego. Podría ser un archivo de Excel no editable solamente por mí, pues editable solamente por mí, y les voy mostrando qué es lo que vamos haciendo ahí. Pero vamos a ver entonces cómo lo hago. Déjame, yo lo califico este fin de semana, listo. Al menos esta primera parte del seguimiento. Listo. Entonces, cambiemos chip y vamos a tocar todo este tema de las integrales estocásticas. Déjenme por acá, yo abro el tablero. ¿Dónde está eso? LaTeX. ¿Dónde estoy parado? Listo, vámonos por acá. Entonces, muchachos, a ver, integrales estocásticas. Ustedes se acuerdan por allá que ustedes vieron un curso muy famoso que ustedes, bueno, no sé cómo se llama en NAFIT, se llama, ¿qué? Matemáticas 2P, que es puro cálculo integral, ¿cierto? Lo que voy a hacer en esta clase es introducir la noción de integral estocástica y por qué en el mundo geométrico no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, no sé si la clase está grabando. Yo creo que sí. No, sí, gracias a Johan que nos puso a grabar la clase. Entonces, muchachos, a ver. Antes, desde el cálculo integral, nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos una función x a la cual queríamos sacarle el área bajo. ¿Qué es una integral? Es un área bajo una curva. Determinar cuál es el área de todo, o sea, todo lo que esté por debajo de esta curva. ¿Cuánto suma eso en términos de áreas cuadradas? O sea, de metros, de área, perdón, de área. ¿Cierto? Entonces tendríamos que identificar eso. Entonces, por allá Riemann y las sumatorias de Riemann y todo eso, Riemann, Stieltjen y toda esa gente que hizo aportes muy importantes, se ideó la forma de poder hallar el área bajo una curva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Vea, dividamos esto en subpedacitos, en subrectángulos, ¿cierto? Volvamos esto muy pequeño, así que bacano, digamos esto, muy chévere, digamos esto, ¿cierto? En subrectángulos, listo. Y vamos a fijar posiciones. Esto va a ser X en la posición 1, X en la posición 2, así hasta por aquí que llegue este cuadrito, X en la posición 1. ¿Cierto? Y nos vamos a mover en un intervalo determinado. Esto está entre un A y entre un B particular por aquí, que queremos hallar esa área. Entre un A y un B.
¿cierto? Entonces esta era mi variable independiente. Variable independiente. Y esta era mi variable dependiente. ¿Cierto? Ok, entonces yo decía lo siguiente. Esta cosa, entonces, yo tenía que dividir esto en subrectángulos, ¿cierto? Es decir, el número de rectángulos en que yo quería dividir toda esta área, ¿cierto? Entonces, ¿cómo medía yo el rectángulo? O sea, ¿cómo medía yo ese delta de X? Era igual a B menos A P menos A, dividido el número de rectángulos en los que yo quería dividirlo. Entonces vamos que no sé cuántas veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 rectángulos, dividido 12. N igual a 2, ¿cierto? Y yo quería dividir eso y allá va el área, ¿cierto? Entonces al final, ¿cómo era el área de esa cosa? Según lo que habíamos visto del cálculo integral y haciendo un resumen muy completo del cálculo integral. Eso era, coja y sume todos los rectángulos. Entonces era la sumatoria desde i igual 1 hasta n, o sea, del número de rectángulos, de f, esta función evaluada en cada punto del tiempo, ¿cierto? O sea, en cada x, ¿cierto? Y que es f evaluada en esa posición, pues es... Hagan de cuenta que este pedacito es f evaluado en x, no sé, en x sub particular. Y esto era y lo multiplicábamos por un delta t, por un delta x que estamos aquí. ¿Cierto? Pero esto era el área de este. Conforme nosotros le metíamos el límite a esto, cuando n tiende a infinito, es decir, cuando nosotros estamos llevando esta n al infinito y estamos tomando muchos subrectángulos, cuando estamos dividiendo esto en pedacitos muy pequeños, recuerden que aquí puede haber un área que nosotros no alcanzamos a coger. Estas áreas no las alcanzamos a coger muchas veces. Pero si dividimos estos rectángulos en subpedazos muy pequeños, sí va a haber un rectángulo que llegue hasta allá. Entonces, conforme n tiende a infinito, esta integral, este límite va a tener sentido y va a poder hallar esa área súper sencilla. Y encontraba entonces el área. Y a ver, ¿esto qué era? Esto era una constante, ¿cierto? Esto tanta área, pues es una constante, ¿cierto? Yo la puedo definir en una integral, esto sería la integral desde a hasta b de f de x, que es lo mismo que esto. Exactamente lo mismo, y que me va a dar esa misma constante. Me da una constante. Pero me da una constante, me da un valor que no es variable, me da eso tiene tanta área, ¿sí o no? O si yo tomo el área bajo, no sé, bajo cualquier cosa, pues esto, literal, eso me da una constante, no hay ningún problema hasta ahí, ¿sí o no? Ahora, vamos a tratarnos de ir al mundo estocástico. Ok, este es el mundo de Riemann, este es el mundo chévere, sin el cálculo estocástico todavía. No, el mundo chévere es con el cálculo estocástico. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos tipos de integrales estocásticas. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que estamos parados en la posición donde solamente vamos a estar igual, vamos a cambiar esto vamos a cambiar t por x. Aquí vamos a decir que esto es t. Pero vamos a decir que vamos a tener, la función va a estar en función del browniano. Es decir, y vamos a tomar solamente una trayectoria del browniano. Entonces vamos a decir que esto es 0 y aquí empieza. Esto es una trayectoria browniana. Esto viene por acá, por acá, por acá. Es una trayectoria browniana, una sola. Acuérdense que no tiene múltiples trayectorias, eso se va abriendo conforme al infinito. Pero es una sola trayectoria, una sola. ¿Cierto? Una sola trayectoria. Ahora,
Yo llego y le doy clic al computador que me muestre una trayectoria y me muestra esta cosa. Un solo clic. Y entonces yo determino el área. ¿Cómo determinaría el área de esta curva? Sería la integral desde A hasta B, desde A hasta B, de f de b de t, dt. ¿Cierto? Que sería lo mismo si yo lo llevo en términos de integrales de sumatorias de Riemann. Sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n, ¿está viendo acá? Desde 1 igual n de f del browniano en la posición t sub i por un delta de t. Que en notación sería lo mismo que tener el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f sub i por b por delta de t. ¿Cierto? Y entonces, ojo a lo que voy a preguntar acá. Si yo llego y corro una sola trayectoria en el computador, una sola trayectoria. Entonces le digo que me corro una sola trayectoria, me corre. Y calculo el área, la calculo con esta fórmula, la calculo. Y me da un área particular acá. ¿Cierto? Me da un área particular acá. Listo. Si yo vuelvo y le doy clic otra vez, la trayectoria no va a ser la misma, ya la trayectoria va a cambiar. Entonces, obviamente esa trayectoria va a ser como por aquí, puede ser esta. Entonces ya el área no va a ser la misma, el área ya va a cambiar. ¿Cierto? O sea que si yo le doy clic al computador sucesivamente, lo que voy a obtener va a ser un conjunto de áreas. ¿Cierto? Voy a tener un vector de áreas. Que eso va a ser el área 1, eso va a ser el área 1, eso va a ser el área 2, así hasta el área n. ¿Cierto? Si yo le doy n veces clic al computador. Eso es bajo el escenario de que yo estoy tomando una sola trayectoria. Entonces vean lo difícil que es esto. Vean lo difícil que es movernos al mundo ya estocástico de las integrales. ¿Por qué? Porque esto ya daría sucesivas áreas, ¿cierto? Entonces, esto sería en sí misma una variable aleatoria. Esto sería una variable aleatoria. Y entonces yo cómo voy a trabajar con una variable aleatoria para esta cosa. Entonces, ¿qué? Al final, ¿con cuál de todas las áreas me quedo? Es una variable aleatoria, por tanto está variando. No sé qué función de densidad tiene. Estoy embalado para eso. Bueno, segundo problema. Aquí yo estaba solamente considerando una trayectoria. Pero si ustedes recuerdan bien, el movimiento browniano tiene múltiples trayectorias. Entonces, supongamos que esto ya tiene múltiples trayectorias. Listo. Y esto es un movimiento browniano. Y pasa lo mismo, vamos a decir que está en función del tiempo y que es una función browniana. Ok, listo. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el área bajo esa curva de esta función, ¿cómo lo haríamos? Cogeríamos cada una de estas trayectorias y le sacaríamos el área y después las ponderaríamos. O le restaría, o cogeríamos la curva más profunda que sería la mediana y sacaríamos el área. No tenemos ni idea, no sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? No hay forma alguna de yo poder determinar esta área, porque me va a dar completamente inexacto, y porque eso tiene múltiples trayectorias, y aparte de todo, entonces vamos, aquí me da una matriz de áreas, ¿cierto? Una matriz de áreas. Si yo vuelvo y le doy clic a esta cosa otra vez, me va a dar otra cosa de áreas, y así sucesivamente. Entonces esto va a seguir siendo una variable aleatoria multidimensional. Entonces, ya estamos embalados con esta cosa. Entonces, no aplica a lo que quiero llegar. Es que el cálculo diferencial e integral, como lo veníamos trabajando hasta este momento, en el mundo estocástico, no sirve de absolutamente nada. No tiene sentido alguno, no sirve de nada. Algunos me estarán preguntando por qué vamos a ver este tema y por qué es importante verlo. Vean que vamos desde lo más básico, desde lo más básico, hasta lo más complejo. Lo más básico que era movimiento browniano estándar unidimensional. Por aquí, por el medio, tocamos las martingalas, sí, porque son muy importantes para un tema más adelante. Pero el tema base era movimiento browniano. Vamos, ¿con qué vamos? Con todo el cálculo estocástico.
Cálculo estocástico. ¿Y para qué necesitamos ver el cálculo estocástico? Para poder trabajar con ecuaciones diferenciales estocásticas. Si no sabemos cómo funciona el cálculo estocástico, mucho menos vamos a saber cómo funcionan las ecuaciones diferenciales estocásticas. ¿Y para qué? Para que al final ya sepamos lo que es una ecuación diferencial estocástica y podamos valorar opciones. ¿Cierto? Y podamos pronosticar activos, valorar opciones, lo que nos dé la gana hacer con estas ecuaciones diferenciales estocásticas. Pero el core del curso es esta cosa. Es el core, ver ecuaciones diferenciales estocásticas. Y todo eso que estamos haciendo tiene con el fin de llegar acá. ¿Para qué? Para poder coger esto y aplicarlo en el campo donde nosotros queramos. Entonces lo queremos aplicar en las finanzas. ¿Y para qué lo queremos aplicar? Para la valoración de opciones. Todo mundo, y este es el, o sea, la valoración de opciones parte de ecuaciones diferenciales estocásticas. Black-Scholes y Merton, toda esa gente que ha desarrollado modelos de ecuaciones diferenciales, valoración, modelos de fijación de precios de opciones, a partir de acá. Y no solamente han servido para fijación de precios, los que sepan de renta fija un poquito se darán de cuenta o se van a acordar de que todo este mundo de las ecuaciones, ¿cuál es la variable principal en renta fija siempre? La tasa de interés. Es la principal variable en renta fija. Y entonces, ¿yo qué necesito? Tratar de pronosticarla muy bien. ¿Y para qué? Y entonces, ¿qué modelos han empleado? Ecuaciones diferenciales estocásticas para pronosticar la tasa de interés o para modelar la tasa de interés. ¿Listo? Cox, Ingersoll y Ross, Hull and White, todos esos papers súper famosos en finanzas. Son a partir de modelaciones estocásticas. Brennan y Schwartz, que ya fue aplicado a commodities, en fin. Entonces necesitamos ver aquí en este punto, hasta aquí vamos bien muchachos, o hay alguna duda respecto a lo que vamos a hacer en este punto. Esta teatro es un teatro mucho de contextualización para poder asentar ecuaciones diferenciales estocásticas. ¿Vamos todos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda al respecto? Profe, entonces al final lo que usted dijo fue que cuando tenía varias variables no había manera de, porque siempre que hiciera la matriz iba a dar cosas diferentes en la matriz, entonces básicamente no tiene sentido hacer eso. No, con cualquiera de los dos, con este o con este. Y eso que no estamos considerando un diferencial estocástico. Estamos solamente considerando que nuestra función, esta función, es estocástica. No estamos considerando que este diferencial es estocástico. Este diferencial aquí como está es completamente determinista. Determinista, no es estocástico, es determinista. Y esta función sí es completamente estocástica. Entonces mira, o sea, solamente con introducir el componente estocástico aquí en esta función, el problema que nos ocasiona. Porque ya la geometría tradicional no tiene sentido para analizar integrales bajo procesos estocásticos. Pues las integrales de Riemann, como estaban en este mundo tradicional, ya no tienen sentido en este mundo estocástico y por ende nos toca asumir un nuevo enfoque. ¿Listo? Pero antes de llegar a ese nuevo enfoque, nos toca asumir en este punto una proposición. Una primera proposición y es la siguiente. Sea un movimiento browniano estándar unidimensional y sea f de t un nuevo proceso estocástico donde f es al menos una función continua en el intervalo a, b. ¿Cierto? A ver. Nos están diciendo el valor esperado de la integral desde a hasta b de esa función browniana y que tiene un determinista es simplemente coja ese valor esperado y métalo dentro y como este diferencial no es estocástico no me hace nada, simplemente entra dentro de la función. La demostración de eso es súper sencillo y es la siguiente. Entonces me están diciendo la proposición. Entonces me dice el valor esperado de la integral desde a hasta b de f de b de t en dt con respecto al diferencial de t es igual a la integral desde a hasta b del valor esperado de obviamente este valor esperado entra a afectar lo que es estocástico aquí. Lo único que es estocástico es esta cosa, que sería f de b de t dt. ¿Cierto?
Lo demás no es estocástico. Y pues la demostración de esto es muy sencilla. Ok. La demostración de esto es muy sencillo. Y pues, ¿cómo se demuestra? Esto sería el valor esperado de la integral de a hasta b de f de b de t de t sería igual a el valor esperado del límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de mi función. O sea, vean que aquí me estoy devolviendo. Es como si expresara esta integral en términos de una sumatoria de Riemann. O sea, esta es la definición de la integral, me la estoy llevando a su definición discreta. No, esta es la definición continua, esta es la definición discreta. Me la estoy llevando a su definición discreta. Esto sería f de i de b con respecto a t. ¿Cierto? Y pues entonces esto sería lo mismo que tener, pues, a ver, yo aquí técnicamente en este punto puedo expandir, o bueno, ustedes saben que esto es una sumatoria, y cómo entra el valor esperado dentro de un límite, dentro de una sumatoria, entra a afectar cada factor de la sumatoria. Entonces esto sería el límite, pues entraría como una constante, entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor esperado de f de i de b. Es una demostración básica, pues, medio tonta, pero es necesario hacerlo. Esto. Ah, bueno, aquí estoy en términos discretos, no en términos continuos. Esto es un delta t. Esto es un delta t y esto es un delta t. En términos discretos. Ok. Y pues ya está la definición de la integral. Volvemos y nos devolvemos a la integral, a la definición de la integral en tiempo continuo, la integral de a hasta b de f, del valor esperado de f de b de t por dt. Una demostración casi que absurda, pues, pero sirve bastante esta propiedad. Esta proposición sirve mucho en lo que vamos a hacer de finalmente. Pero yo tengo una pregunta. Cuéntame. No entiendo por qué en la integral aparece f de dt y en la sumatoria aparece fi b delta. Pues, o sea, ¿cómo es ¿Por qué ese la sumatoria no está acotada? Esa es tu pregunta. Sí, o sea, porque ¿qué le pasa al b de la sumatoria? Porque en la integral tiene t, porque en la sumatoria pasa con una i. No, esa es la definición de la integral. La duda que yo creo que sí, casi todos deben tener es la siguiente. ¿Dónde está el límite en esta sumatoria de Riemann, cierto? El límite está en este delta t. Es decir, los intervalos de integración. Acuérdense en que delta t sería b sobre b menos a dividido n. Entonces, b menos a dividido el número de subintervalos. La otra cosita es lo siguiente, tú me decías que qué pasa con el i de acá y el n, ¿cierto? Estamos diciendo que este ya no necesita un n, porque esto ya en sí mismo no, esto ya en sí mismo no requiere un límite, esto en sí mismo es un límite, por la definición de la integral, ¿cierto? La integral es ya continua, entonces existe para cualquier punto de una función. Esto es discreto, esto significa que tú tienes puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás hablando en tiempo discreto, cuando estás con sumatorias estás en tiempo discreto, cuando estás con integrales estás en tiempo continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú antes tomabas subrectángulos, ¿cierto? ¿Cuántos subrectángulos cogías? Cogías hasta donde te fuera la sumatoria, o sea, cogías n subrectángulos, ¿cierto? Ya que estás trabajando en tiempo continuo, esos subrectángulos no importan de absolutamente nada. La razón es que el área bajo esta curva existe para cualquier punto. No importa, ya aquí no importa cuántos subrectángulos cogiste, porque existe para todo el dominio. Desde un dominio A hasta un dominio B podemos determinar esa área exactamente. Ya no hay necesidad de tomarlo. Es decir, si tú coges este punto aquí, este punto, no sé, T sub n, y te paras aquí, aquí es como si hubiera un rectángulo y lo puedes obtener. En cualquier punto puedes obtener un rectángulo, porque eso ya es continuo. Entonces ya la noción del i y de la sumatoria se pierde. ¿Sí lo ves, Natalia?
Sí, señor. Listo. Listo, vamos aquí. Entonces ya vamos a hacer un ejemplo de esta cosa. ¿Qué horas son? A ver si me da para tocar. Sigma. Entonces, veamos, vamos acá. ¿Cierto? Entonces, un ejemplo de esta proposición sería lo siguiente. Por ejemplo, qué sé yo, ejemplo 1. El valor esperado de la integral desde A hasta B de B de t de t, ¿cierto? Por esa proposición que yo acabo de ver ahí, puedo meter el valor esperado dentro, entonces me quedaría igual a la integral desde A hasta B del valor esperado de B de t por dt, y ya sabemos que el valor esperado de cualquier browniano es igual a 0, es igual a 0. Gráficamente, este ejemplo, ¿cómo se entiende? Este ejemplo se entiende de la siguiente manera. Esto es 0. Si vos montas múltiples trayectorias del movimiento browniano, acuérdate que el movimiento browniano es centrado en 0, entonces tiene trayectorias por encima, ¿cierto? Tiene trayectorias por encima y tiene trayectorias por debajo, ¿cierto? Eso quiere decir que el área de aquí arriba, sea como se encuentre, y el área de aquí abajo, sea como se encuentre, no sabemos cómo, pero sea como se encuentre el área de aquí arriba y el área de aquí abajo, esta área se compensa con esta área de aquí afuera, de aquí abajo, por lo tanto, es igual a 0. Ahí viene este 0, porque esto es un área abajo. ¿Cuál es el valor esperado de esa área? ¿Cierto? Yo que espero de esta área y de todas estas áreas que están por aquí por debajo, eso es igual a 0. Espero que haya área, ¿por qué? Porque hay una compensación del movimiento browniano. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos el valor esperado de B, de la integral desde A hasta B de B de t al cuadrado por dt. Pasa lo mismo, metemos este valor esperado dentro, entonces esto sería la integral desde A hasta B del valor esperado de B de t al cuadrado por dt. Y pues nosotros ya sabemos lo que es esto, ¿cierto? Esto es la integral desde A hasta B de, esto es muy fácil de resolver, simplemente es indexador, entonces sería t por dt. Y resolviendo esta integral sería b menos a dividido 2. B al cuadrado menos a al cuadrado dividido 2. Evaluando los límites de integración. ¿Ves? Gráficamente, ¿esto cómo se puede entender, muchachos? Vamos aquí. Gráficamente, ¿esto cómo se puede entender? Si nosotros estamos parados acá y nosotros tenemos múltiples trayectorias del movimiento browniano, vamos que tenemos múltiples trayectorias del movimiento browniano, y este es el punto 0 desde donde arranca. Digamos que el área, y yo cojo un área y un cuadrado acá, el área de este cuadrado es proporcional, es proporcional al área de este cuadrado. Es decir, esta área es proporcional con esta área. ¿Ves? Y eso me lo dice, bueno, pues esto es A, el área de este coso proporcional al área de este coso. Porque claro, veas, B al cuadrado, que es un área, ¿cierto? B al cuadrado menos A al cuadrado, dividido una proporcionalidad. ¿Listo? Y vamos aquí. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? Es claro lo que llevamos hasta este momento. Esto es simplemente notación básica. ¿Vamos bien ahí, muchachos? Profe, Cuéntame, Juan. ¿esa f de t es una función o es todo eso es la trayectoria? No es una función browniana. Es una función browniana. Estamos diciendo que esta f, por ejemplo, en este caso, es un browniano elevado al cuadrado, o sea que son múltiples trayectorias elevadas al cuadrado. ¿Sí lo ves? O sea, no es nada de un proceso, sino No, claro, es un proceso estocástico, y ese proceso estocástico es un movimiento browniano. es como En un este W. caso, exacto, un WDT cualquiera que está en función del browniano. Puede ser que eso sea, por ejemplo, el logaritmo natural de BDT, que no sea exponencial de BDT, que no sé, que no sea tangente de BDT,
puede ser, ¿cierto? Que este f de dt sea igual a todas estas cosas. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, no es una función browniana. Yo aquí estoy tomando las funciones más simples, Juan, que esa función browniana es el browniano en 1, el browniano elevado a la potencia 1, elevado a la potencia 2. Pues entonces, siguiendo esa lógica, ¿qué vamos a tener? Que el valor esperado de la integral desde a hasta b del browniano en t elevado a la n más 1, bueno, estoy empezando con k desde el principio, k más 1 por delta de t, pues va a ser igual a qué? Así es, bueno, hagámoslo aquí. La integral desde a hasta b del valor esperado de b de t a la k más 1 por dt. Y pues esto ya sabemos que es igual a 0, porque es el valor esperado de un browniano elevado a la 3, o sea, elevado a una potencia impar, es que elevado a la 3 a una potencia impar, y esto claramente me da 0. Listo. No sé qué más otro ejercicio aquí colocarles, a ver. Profe, no sería a la 2K más 1, para que sea impar. Ah, sí, señor, la 2,1. La 2,1. Ustedes me hacen este, háganme en este como tarea de seguimiento, tarea de seguimiento. Tarea de seguimiento. Unidad 2. Primera tarea de seguimiento, unidad 2. Obténgame el valor esperado de la integral desde a hasta b de coseno de b de t de t. ¿Listo? Obténgame el valor esperado de este coseno. Si sienten que va muy rápido pasando el tablero, me avisan porfa, listo, que yo, eso son cosas que no me doy cuenta, porque obviamente estoy escribiendo. Entonces, si sienten que voy muy rápido pasando los tableros, porfa, me paran o me dicen, prueba, devolvete, yo copio esto o algo así, listo. Entonces, primera tarea de seguimiento para la unidad 2, esta cosa. Listo. Ok. Vamos a considerar un segundo problema. Entonces, ya. Estamos parados en el siguiente asunto. El cálculo tradicional no nos sirve para poder hallar el área bajo una curva porque no sabemos cómo hallarla cuando tenemos una función browniana o una función estocástica. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasaría si estamos en el siguiente escenario? ¿Qué pasaría si ya no solo estamos parados en términos de, o bueno, vamos a hacer el caso más simple. Vamos a hacer que aquí tenemos una función que no es browniana. ¿Cierto? Aquí vamos a tener una función que no es browniana. Pero vamos a considerar un diferencial browniano. Entonces, primer problema, acuérdense que para definir esta área bajo esta curva, teníamos que definir un límite, un dominio en el cual íbamos a trabajar, un A hasta un B. Si esta cosa es estocástica, esto sería una variable aleatoria y esto sería otra variable aleatoria. Entonces, este diferencial se estaría moviendo, incluso podría tomar valores negativos. ¿Y cómo carajo vamos a tomar el área de una curva con un límite negativo? Es decir, esto podría tomar valores negativos, esto se estaría moviendo constantemente, habría un problema súper complicado. Segundo problema, el diferencial browniano o el browniano es en ningún punto diferenciable. Es decir, aquí teníamos que tomar un diferencial browniano, que ese diferencial browniano podría ser b de t sub i igual a b de t sub i menos b de t sub i menos 1, que eso lo podríamos escribir como, en términos de simulación, acuérdense que aquí así se simulaba esto, en t, donde esta variable se distribuye normal 0, 1. ¿Cierto? Entonces esto es un browniano, entonces estas bases de esta cosa están moviéndose, son variables aleatorias. Entonces es muy difícil montar el diferencial, entonces ¿cómo carajo voy a hacer ahí? ¿Cierto? Es decir, no tiene
sentido geométrico. Si yo fuera a montar la integral de esto, sería la integral de A hasta B de f de t de bt, ¿cierto? Geométricamente no hay forma alguna de analizar esta área. El que lo haga y lo logre, y no sé si es que se meta o no sé qué está haciendo, me dice porque no hay forma alguna de determinar el área bajo esta curva de esta integral. ¿Por qué? Porque hay un problema serio en definir estas bases o en definir los deltas de esta integral. Porque sería un delta que se está moviendo. Entonces, no sé, habría un problema súper complejo ahí. ¿Listo? No sería un delta fijo. Entonces, particularmente, la integral en la que nosotros estamos interesados, a nosotros nos interesa una integral de esta forma, la integral desde A hasta B, o bueno, no le coloquemos límites de integración, es la integral de una función que puede tener componente que puede ser estocástica o determinista, pero el diferencial sí sea completamente estocástico. Nos interesa una integral de esta manera. De esta manera. Ya nos vamos a dar de cuenta de que esto es una integral de Ito. Fue el señor que la llamó así, fue el que descubrió esta integral y el que desarrolló un proceso matemático para resolverla. La que nos interesa es esta. Ustedes, ¿quién sabe aquí o quién no sabe mejor que es una integral de Riemann-Stieltjes? ¿Saben lo que es una integral de Riemann-Stieltjes? ¿No saben lo que es eso? Profe, yo no sé. Profe, ni idea. Listo, vean la integral. Si nosotros quisiéramos calcular el área bajo esta curva, y esto es una f de t, y esto es un t, pues es la integral desde un punto A hasta un B de f de t de t. Esta es la integral de Riemann, la normal. Riemann, ¿cierto? Esta es la integral de Riemann. La integral de Riemann-Stieltjes, vean que el diferencial, este diferencial de aquí, no es una función, es un diferencial estático, quieto, no está variando. La integral de Riemann-Stieltjes es que nosotros tenemos, por ejemplo, esto, y tenemos aquí un f también, ¿cierto? Pero ya esta integral desde A hasta B de f de t, aquí va a ser, por ejemplo, no sé, en términos de una función, por ejemplo, de g de t. ¿Cierto? Esto ya es una función y es una integral mucho más difícil de entender, porque esto ya es una función. Esto antes era algo constante, aquí ya no, ya esto es una función y esto es otra función. La integral de Riemann-Stieltjes es una integral que contiene tanto una función en su integrando como en su diferencial de integración. ¿Listo? Esta cosa no cumple con las propiedades de una integral de Riemann-Stieltjes, pese a que esta cosa es una función y pese a que esta otra cosa también es otra función. Para los que quieran asentar esto en términos matemáticos mucho más rigurosos. ¿Por qué no es una integral de Riemann-Stieltjes? Porque para que sea una integral de Riemann-Stieltjes tiene que estar acotada. Esta integral no está acotada. Esta integral se sale fuera del dominio de 0,1, se sale fuera del dominio donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque, si recuerdan bien el dominio, como está acotado, eso se va por aquí por encima y se va por aquí por debajo. Pero bueno, eso ya es pormenores matemáticos que no hay necesidad de tocarlo en el curso. No sé qué hora sean, 21. No nos da tiempo de tocar la integral de Paley-Wiener-Zygmunt. A ver qué podemos hacer aquí. No, pues digamos que eso lo vemos en la próxima clase para no tocar ese tema que esa integral es difícil de resolver. A ver. ¿Qué es lo que yo les acabo de dar en esta clase particularmente y qué es lo que yo les acabo de introducir en esta clase? Que el cálculo integral, como lo habíamos definido tradicionalmente desde el cálculo ordinario, no aplica en el mundo estocástico en lo absoluto. No sirven esas reglas en lo más mínimo.
Bien sea que la función sea completamente estocástica o bien sea que tengamos un diferencial, por acá, o bien sea que tengamos un diferencial estocástico. Ahora, yo aquí no consideré el escenario donde también f fuera estocástico. Entonces vean que el problema es mucho más grande o mucho más serio de abordar. Bueno, no problema, eso no es un problema porque ya lo resolvieron. Digamos que la cuestión es mucho más pesada si tanto esto es estocástico como esto es estocástico. Y esos van a ser los problemas que nos interesan resolver de aquí en adelante para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Donde esta cosa sea estocástica y esta cosa sea estocástica también. ¿Listo? Entonces el cálculo ordinario no sirve para poder entender esto. Esto tendría, no sé cuántas dimensiones, tendría n dimensiones. Aquí, no sé, o sea, el que lo logre ver, pues me avisa porque pues, tiene que estar muy inspirado. Pero el cálculo ordinario ya no sirve aquí en términos geométricos. ¿Qué más me falta tocar respecto a esto? Pues no, ya la próxima clase entonces veríamos lo que es la integral de Palais-Wiener-Zygmunt. Digamos que es una primera aproximación a una integral estocástica. No sé en qué año la hicieron. Yo creo que para los 50, los 40, no creo. No recuerdo. Entonces esos tres señores se reunieron y dijeron, vea, tenemos que montar una integral estocástica para poder trabajar en este mundo y si no nos vamos a quedar sin poder hacer nada con el cálculo estocástico. Entonces, la primera integral estocástica una de las primeras integrales estocásticas que conformaron fueron esta integral estocástica, ¿cierto? Esta propiedad es muy fácil de demostrar, la vamos a utilizar mucho aquí en adelante. Esta es la propiedad de isometría para las integrales estocásticas, en particular la propiedad de isometría para las integrales estocásticas de Palais-Wiener-Zygmunt, que es igual a esta cosa. Esta lo vamos a trabajar la próxima clase. Esta es un poquito más difícil de demostrar. Y vamos a tocar la integral más famosa de todas. Hay dos integrales muy famosas en el mundo estocástico. Y dependiendo de la integral que uno asuma, se va a ir por un cálculo estocástico, por ese lado o por el otro lado. Nosotros vamos a trabajar con la denominada integral de Ito. Fue un japonés por allá, no recuerdo cuándo, es muy malo para las fechas, pero resulta que fue por allá un japonés, muy inspirado el tipo, muy teso, y desarrolló su integral estocástica, y desarrolló todo el cálculo para esta integral. Estaba súper inspirado. Y montó todo el cálculo en la integral para esta cosa. Entonces vamos a trabajar con las fórmulas de Ito. Esta es la integral de Ito, ¿listo? Entonces digamos que una integral de Ito es una integral pues, que tiene una integral donde esta función, bueno, acostémosla en un intervalo, desde 0 hasta t, que es una función que puede ser estocástica o determinista. Y y este es el diferencial estocástico. Diferencial estocástico. Mira la letra de doctor egipcio. Estocástico. Letra cursiva rusa. Entonces, vean. Hay otra integral, entonces todo el cálculo lo vamos a desarrollar a partir de esta integral, ¿cierto? Todas las fórmulas de Ito y las ecuaciones diferenciales estocásticas las vamos a solucionar a partir de esta integral. Hay otra integral muy famosa que no la vamos a tocar porque no es para nuestro efecto, que es la integral de Stratonovich. La integral de Stratonovich tiene un símbolo aquí, esto no significa que sea condicional o compuesta, perdón, no, es un símbolo. Es para diferenciar esta integral de esta integral. Esta es la integral de Stratonovich. Esta integral es muy utilizada en ingeniería y en la física. La razón es que no es muy rigurosa, que digamos, como lo es la integral de Ito. La integral de Ito es muy rigurosa y es utilizada en las matemáticas puras y en las finanzas. Por eso mismo, porque es sumamente rigurosa. Esta sí tiene unos factores de corrección que no tiene esta. Entonces digamos que en ingeniería, ustedes saben que en ingeniería están muy acostumbrados a hacer machetazos. Entonces aquí esta lo utilizan más para hacer machetazos y todo tipo de cosas. En esta no, esta es de matemáticas puras, más formal, más rigurosa. Esta no tanto. Esta
Ya esta es más fácil de trabajar. ¿Por qué razón? Porque esta cosa permite trabajar con el cálculo ordinario. Esta integral no. Pero a esta le desarrollaron sus propias reglas. Y las propias reglas son súper sencillas. Entonces no hay ningún complejo ahí, ¿listo? Entonces no es difícil. Muchachos, no sé qué dudas quedan con la clase de hoy. Hoy estamos haciendo como una ambientación para introducir las integrales estocásticas. De teoría introducimos una primera proposición, pero no sé qué dudas tengan o qué inquietudes les suscite este tema. Profe, Hola. para la tarea de seguimiento, digamos que en ese coseno uno hace un incremento y empieza a trabajar como, no sé, de pronto una serie de Taylor y una de McLaurin y después va saliendo. Pues no sé, idea. McLaurin, no de Taylor. Ah, bueno, de McLaurin. De Sí, así. Ese punto, ¿dónde está el taller? Ese punto no es tan sencillo. Es que hay varias formas de resolverlo. La forma más entendible para ustedes es realizar una expansión de esta cosa. Yo no le estaba hablando del taller, Ah, ¿de qué me estás hablando? del valor esperado de la integral de A hasta B de coseno de BT. Perdóname. Yo pensé que me estabas hablando de esa cosa. No, sí, sí, la expansión de Taylor. Ya. Y tú sabes que el coseno es una serie, el coseno es par, no es una serie par, es par y ya es no meter el valor esperado dentro de eso y resolver ese valor esperado y ya. Súper sencillo. Se hace con base en este punto, que el taller incluye. Se hace con base en esta cosa. ¿Listo? ¿Te queda más o menos claro, Natalia? Sí, señor. Listo. Muchachos, ¿alguna otra duda que les pueda resolver acerca de lo que hemos visto hoy? Profe, Dame, Juan. esta es una nota de un diferencial browniano, es una raíz de t, la escribiste. ¿Cómo? Tú escribiste algo del diferencial browniano. Un delta de t sub i es igual a b t sub i. ¿Esa de qué es? Es una variable aleatoria que se distribuye normal 0,1. Aleatorio. Sí, es una variable aleatoria normal que se distribuye 0,1. Espérame que guarde el lápiz. Es ese que en MATLAB llamamos a esto un rand n. Rand n. ¿Recuerdas? Es esta cosa. Una variable aleatoria normal 0,1. Listo, muchachos, entonces les deseo un feliz transcurso de semana. Profe, por favor, qué pena. cuéntame. ¿Hasta qué plazo tenemos para eso? ¿Para qué? Para entregar el seguimiento. No, hasta el próximo parcial. Bueno, dale, profe, muchas Pero gracias. para que no se les olvide, pues ahí está una primera tarea de seguimiento y el seguimiento en este son puntos un poquito más largos y un poquito más de pensar, entonces para que no se dejen acumular con eso. Dale, profe, muchas gracias. Profe, ¿y la bonificación hasta cuándo sería? Hasta el viernes hay máximo plazo de enviármela, listo. Máximo plazo hasta el viernes. ¿Qué más, muchachos? No sé, ¿qué otra duda tienen que les pueda resolver, muchachos? Profe, lo de las tareitas de seguimiento se las podemos ir mandando a medida que hagamos, de a una. No, porque se me pierden. Puede ser que puede ser que me mandes una tarea y yo no la revise porque se me olvide, pues tú sabes que en la universidad de por sí mandan muchos correos y pues no faltan los profesores que le mandaron unos correos, alumnos, entonces eso se me pierde entre el correo, entonces mejor al final, después de que la tengas toda lista y empaquetada, me la mandan en un solo paquete y pues este es el seguimiento número 2 y ya, yo lo cojo y reviso todo, me queda mucho más sencillo y no se me pierde nada. ¿Listo? Yo supongo que me entendiste, ¿cierto? Listo. Entonces, muchachos, les deseo un feliz transcurso de semana. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor me comentan, yo voy a estar pendiente y